Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tema 4 del seminario Funciones Ejecutivas y sus alteraciones. Sí, estamos en el tema 4, que es Funciones Ejecutivas y Trastornos del Neurodesarrollo. Y en esta segunda parte vamos a hablar de funcionamiento ejecutivo en trastorno del espectro autista. Y vamos a empezar con algunas generalidades. ¿Sí? Los TEAs los definimos como afecciones o problemas del neurodesarrollo que se caracterizan por dos clústeres o dos grandes grupos de síntomas. El primero vinculado con dificultades en la comunicación y en la interacción social, después la parte de dificultades más interpersonales, y el segundo clúster de síntomas tiene que ver con estos patrones de comportamiento restringido y repetitivo, y también intereses o actividades restringidas y repetitivas. Esos son los dos grupos de síntomas principales, ¿sí? Una proporción importante de pacientes con TEA parecen presentar dificultades que podríamos definirlas como problemas ejecutivos cuando los comparamos con poblaciones con desarrollo típico. Y una tercera cosa importante es que no todos los niños con TEA muestran déficit en el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, estos problemas ejecutivos no son un síntoma central que define el trastorno, ¿sí? Los síntomas que definen el trastorno, los síntomas centrales, son estos que les mencionaba antes, más vinculados con la comunicación y la interacción social por un lado, y por los patrones de conducta o de intereses repetitivos y restringidos. Y hay muchísima investigación sobre el rol de las funciones ejecutivas en los trastornos del espectro autista. Sin embargo, como viene pasando en otros temas en relación al curso, no hay demasiada claridad, o demasiado acuerdo, mejor dicho, respecto a cuál es el papel de las funciones ejecutivas en los TEA. Y muchos autores refieren que esto se debe básicamente a dos grandes problemas. En primer lugar, la gran variabilidad interindividual que encontramos dentro del espectro. ¿Qué quiere decir esto? Las personas, los niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista difieren entre sí muchísimo en cuanto a sus habilidades cognitivas, ¿sí? Más allá de la presencia de estos síntomas centrales vinculados con la comunicación y la conducta repetitiva y reiterada, hay variabilidad en cuanto al desempeño en distintas habilidades cognitivas. Eso es un primer problema, la gran heterogeneidad cognitiva del cuadro. Y el segundo de los problemas más metodológico tiene que ver con que muchos estudios sobre funciones ejecutivas y trastornos del espectro autista se enfocan en un proceso, ¿sí? Entonces estudian memoria de trabajo en poblaciones con TEA o flexibilidad en poblaciones con TEA. Sin embargo, son menos los estudios que tienen una visión más global del funcionamiento ejecutivo y analizan los distintos procesos ejecutivos de los que venimos hablando. Entonces, en este marco de cierta falta de acuerdo respecto a cognición en pacientes con TEA, se han planteado diferentes modelos para explicar las dificultades que presentan los pacientes con TEA en estas áreas centrales, ¿sí? Eh, entonces, distintos modelos se proponen explicar, bueno, por qué aparecen estos síntomas centrales, ¿sí? O bien, si algunas habilidades cognitivas, ¿sí? Podrían predecir o podrían explicar la severidad de estos síntomas, ¿sí? Y uno de los modelos, obviamente, se enfoca o se centra en los problemas ejecutivos, ¿sí? Y básicamente lo que plantean es que los niños con TEA presentan dificultades en distintos dominios cognitivos, entre ellos las funciones ejecutivas, y que ese problema o ese déficit en el funcionamiento ejecutivo repercute negativamente sobre sus habilidades de comunicación y de interacción social y los hace menos flexibles o menos permeables a cambios en las conductas, en las rutinas, en los intereses. Y eh, parece bastante obvio, ahora vamos a ver por qué, pero los primeros análisis o las primeras teorizaciones sobre el tema asociaban muy estrechamente los síntomas de TEA con específicamente el componente flexibilidad cognitiva. Cuando se hablaba
principalmente de funciones ejecutivas y TEA, el foco estaba puesto en la flexibilidad. Y acá vamos a ver por qué. Los que yo les presenté son algunos de los síntomas que aparecen en el DSM vinculado al segundo clúster de síntomas, ¿sí? A este clúster más vinculado con la conducta estereotipada, repetitiva, los intereses restringidos, etc. Y si leemos estos tres ítems que aparecen acá en el DSM-5, vemos que claramente los podemos relacionar con lo que entendemos como flexibilidad cognitiva. ¿Sí? El primero dice movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. El segundo dice insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutina o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Y acá aparece explícitamente la palabra inflexibilidad, ¿sí? O rigidez, que serían el contrario de la flexibilidad cognitiva. Y el último aparece como intereses muy restringidos y fijos, anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, ¿sí? Eh, Estos tres síntomas que aparecen dentro del clúster principal de síntomas del TEA, casi intuitivamente lo podemos asociar con la flexibilidad, ¿sí? Esta insistencia en la monotonía, en el no cambio, nos habla de problemas justamente para alternar entre focos, reglas cambiantes. Esta excesiva inflexibilidad en las rutinas también, una dificultad en la adaptación a los cambios, o en la implementación de cambios o en la adaptación a los cambios en el ambiente, ¿sí? Entonces, en base a la descripción de los síntomas, de algunos de los síntomas centrales, eh, muchos estudiosos empezaron a decir, bueno, tal vez la presencia o bien la severidad de estos síntomas vinculados con la conducta y los intereses repetitivos y restringidos podrían explicarse, al menos en parte, por problemas en este componente cognitivo de la flexibilidad cognitiva. Sin embargo, distintos estudios han corrido un poco el foco de la flexibilidad cognitiva de manera exclusiva para también hacer mención al rol de los otros procesos ejecutivos centrales, ¿sí? Que eran memoria de trabajo e inhibición. Y los estudios plantean que el desempeño en tareas ejecutivas en diversos dominios se asocia con el desempeño en estos dos síntomas centrales, en estos dominios de síntomas centrales en TEA, que son, otra vez, esta cuestión más interpersonal vinculada con la comunicación y la interacción social, y en segundo lugar, las conductas repetitivas y restrictivas. Y distintos estudios que han analizado las relaciones entre los procesos por separado y la sintomatología van en una misma línea, ¿sí? En relación a la memoria de trabajo, se han encontrado relaciones entre memoria de trabajo, tanto verbal como visoespacial, con la presencia de conductas repetitivas y restringidas, ¿sí? O sea, con el segundo clúster de síntomas, pero también se han encontrado asociaciones entre tareas de memoria de trabajo verbales y problemas en la comunicación o la interacción social, o sea, memoria de trabajo, relación con síntomas del primer clúster, comunicación, y del segundo clúster, conductas repetitivas y restringidas. Algo similar ocurre con la inhibición, ¿sí? Se han reportado relaciones entre el desempeño en tareas inhibitorias y la teoría de la mente y el razonamiento moral, ¿sí? En adolescentes con TEA. Esto tiene que ver con el primer punto de habilidades interpersonales, pero a su vez el desempeño en tareas de inhibición se ha asociado con las conductas repetitivas restringidas y estereotipadas, ¿sí? Del cuestionario ADI, o del instrumento ADI. Y en tercer lugar, como veníamos mencionando, la flexibilidad cognitiva también se asoció con esta subescala del ADE de conducta repetitiva, restringida y estereotipada, pero a su vez también se encontraron relaciones entre el desempeño en tareas de flexibilidad cognitiva y habilidades más vinculadas con la comunicación en las relaciones interpersonales, como el reconocimiento de emociones, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces esta filmina y estos estudios? Que más allá del foco original puesto en la flexibilidad cognitiva en relación a la presencia o severidad de los síntomas centrales en TEA, distintos estudios nos hablan de que tanto memoria de trabajo, inhibición como flexibilidad se asocian con ambos clústeres de síntomas, ¿sí? Entonces, a mejor memoria de trabajo, menos problemas de comunicación y menos conducta repetitiva, ¿sí? Y lo mismo para memoria de trabajo y flexibilidad.
Y acá nos metemos un poquito con eh, estudios específicos sobre memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad, que analizaron diferencias entre grupos, ¿sí? Antes veníamos hablando de cómo memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad nos ayudaban a predecir o se asociaban con la severidad de los síntomas. En este caso de lo que estamos hablando es de diferencias entre los grupos, ¿sí? Se encontraron diferencias en distintos estudios, se encontraron diferencias entre grupos de niños y adolescentes con TEA y grupos de niños con desarrollo típico en estas medidas. Empezando con memoria de trabajo, hay dos metaanálisis bastante recientes del 2017 y del 2019, y en ambos concluyen que se puede hablar de un desempeño descendido, un desempeño inferior en tareas de memoria de trabajo, tanto verbal como visoespacial, en individuos con TEA, ¿sí? En comparación con grupos control. Y esto es importante, porque son dos estudios metaanalíticos que incluyen muchísimos participantes, muchísimas medidas de memoria de trabajo, y ambos concluyen algo similar. Las diferencias se observan a nivel de los grupos, y esto ocurre tanto cuando trabajamos con material verbal como no verbal, ¿sí? Y esto también es importante debido a la gran variabilidad en las habilidades lingüísticas de los niños con TEA. En segundo lugar, específicamente los estudios sobre inhibición plantean que la evidencia es aún contradictoria, ¿sí? Porque se van a acordar de la primera clase cuando Lorena habló de la inhibición o las inhibiciones, ¿sí? Y habló de distintos tipos inhibitorios. Eh, Varios estudios señalan diferencias en relación a esto, a qué tipo de inhibición estamos midiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se han reportado déficit en aquellas tareas que miden resistencia a la interferencia de distractores, ¿sí? Como las tareas de flancos. Sin embargo, otros estudios con tareas de inhibición de la respuesta, inhibición de la conducta o de la respuesta prepotente, como la tarea de Stop Sign o Wellstrup, no han encontrado diferencias, ¿sí? Así que hay cierta discrepancia respecto a la inhibición en función de el tipo de inhibitorio que estoy evaluando, ¿sí? Las tareas que estoy usando para la evaluación. Y por eso los autores plantean la importancia de utilizar múltiples medidas inhibitorias, ¿sí? Porque nos pueden dar información diferente, ¿sí? Y cuando hablan de múltiples medidas, hablan de tareas de laboratorio, digamos, que puedan evaluar estos distintos subdominios de la inhibición, ¿sí? Y a su vez la inclusión de cuestionarios que evalúen inhibición. Y por último, específicamente respecto a la flexibilidad cognitiva, la tarea estrella o la tarea más utilizada en la literatura, sin lugar a dudas y por lejos, es la tarea de Wisconsin, la tarea de clasificación de tarjetas como una medida de flexibilidad, ¿sí? Y un metaanálisis del 2015 solamente sobre el desempeño en esta tarea en niños con TEA y en niños y adolescentes con TEA, reportó que efectivamente se encontraba, cuando se comparaban los grupos, un rendimiento descendido eh, en el grupo de pacientes con TEA, específicamente en algunos índices de la tarea como perseveraciones, ¿sí? Eh, Así que hay cierto acuerdo en esas diferencias a nivel de grupo, ¿sí? A pesar de que también los autores plantean, hay mucha variabilidad entre los estudios. Y otra cosa importante que también mencionábamos es que la escala de flexibilidad del BRIEF, ¿sí? O de otros instrumentos de cuestionario, es una medida sensible para evaluar la flexibilidad cognitiva si lo que queremos hacer es encontrar medidas que me puedan distinguir entre grupos con TEA y grupos control, ¿sí? El BRIEF y específicamente la escala de flexibilidad del BRIEF parece útil a la hora de poder diferenciar entre los grupos, ¿sí? Entonces, tanto Rosenthal como otros autores plantean eh, el BRIEF, y especialmente algunas subescalas, ¿sí? Flexibilidad, algunos mencionan control emocional también, como un marcador clínico prometedor, y sin embargo plantean que las medidas de rendimiento, las medidas de laboratorio de flexibilidad cognitiva, pueden no ser buenas en detectar diferencias debido a su falta de validez ecológica, ¿sí? Y en este sentido, en esto último que veníamos hablando de la flexibilidad cognitiva y la evaluación en TEA, se habla de la paradoja
de la flexibilidad cognitiva en los TEA. Y esto tiene que ver con cómo lo evaluamos, ¿sí? Ahí a la izquierda tenemos una tarea de clasificación de tarjetas, ¿sí? Eh, donde, por ejemplo, tienen que clasificar primero por color, después por forma, y después hacerlo de manera alternada. Una tarea clásica de clasificación de tarjetas, en este caso más para niños pequeños, y es una medida de flexibilidad, que es de las más citadas en la literatura, como decía. Sin embargo, a la derecha tenemos los ítems que forman parte de la escala flexibilidad del BRIEF, para preescolares en este caso, ¿sí? Y acá podemos ver claramente qué es esto de la validez ecológica y por qué muchos autores hablan de la paradoja de la flexibilidad cognitiva en TEA, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos los ítems del BRIEF, vemos eh, que algunos de los ítems están muy cerca de lo que dice el DSM directamente, ¿sí? Por ejemplo, las situaciones novedosas le incomodan y le molestan, le cuesta adaptarse a nuevas personas o situaciones, le molestan los cambios de planes o rutinas, se altera cuando hay cambios en el entorno, le cuesta pasar de una actividad a otra, ¿sí? Los ítems son muy claros y hacen una referencia directa a los síntomas que aparecen en el DSM, ¿sí? Así que es muy esperable que escalas como esta eh, me sirvan para diferenciar niños con TEA con niños control. ¿Por qué? Por la característica del instrumento, ¿sí? Porque los ítems me dan cuenta de lo que son algunos de los síntomas centrales del cuadro, ¿sí? En cambio, cuando nos movemos a la tarea de la izquierda, que también tiene como función evaluar la flexibilidad o arrojar índices de flexibilidad, vemos que está muy lejos de cuestiones que pueden aparecer en el día a día, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo ver esta discrepancia de que hablan los autores, ¿sí? Encontrar que los cuestionarios de flexibilidad encuentran diferencias marcadas entre niños con TEA y controles, y que a su vez sirve como una medida con utilidad clínica, pero sin embargo, cuando nos movemos a tareas de laboratorio, tareas de desempeño, de flexibilidad, esto es más difícil porque están, si bien miden el mismo proceso, están muy lejos de lo que son las actividades que realizan los niños en su vida diaria. Y para ir cerrando, ahora sí nos vamos a enfocar en dos metaanálisis relativamente recientes, del 2017, donde lo que hacen es justamente un metaanálisis, perdón, de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes y también adultos eh, con TEA, ¿sí? Y estos dos metaanálisis son importantes, son muy citados y además incluyen los distintos procesos ejecutivos, ¿sí? Ya no son estudios específicamente sobre memoria de trabajo o sobre inhibición o sobre flexibilidad, sino que incluyen distintos procesos ejecutivos, ¿sí? Y este estudio de Demetriou del 2017 plantea una serie de conclusiones generales que son importantes y que tienen que ver con lo que vinimos a hablar. En primer lugar, plantean que hay un deterioro en el funcionamiento ejecutivo marcado por una gran heterogeneidad. Y esto que decíamos al principio. Los perfiles cognitivos en los niños con TEA y en los niños y adolescentes, perdón, con TEA, son variables, ¿sí? Por lo tanto hay mucha heterogeneidad, lo que dificulta a veces llegar a conclusiones eh, acertadas para todos, ¿sí? El segundo punto general es que lo que los autores encuentran en este metaanálisis es que este problema o este deterioro en el funcionamiento ejecutivo, este menor desempeño, parece ser general y no específico a un proceso ejecutivo en particular, ¿sí? Entonces, acá evaluaron o incluyeron estudios que evaluaron distintos procesos ejecutivos con distintas tareas y el déficit parece ser general y no específico a algunas tareas o algunas funciones ejecutivas en particular. En tercer lugar, otra conclusión importante es que este desempeño ejecutivo descendido en pacientes con TEA se observa a lo largo del desarrollo, ¿sí? Se empieza a observar en preescolar, ¿sí? Desde los inicios o de las primeras etapas del diagnóstico, se observa en la infancia, se observa en la adolescencia eh, y en la vida adulta, ¿sí? O sea, son déficits eh, que cuando se encuentran se observan a lo largo de la vida.
Sin embargo, y algo muy importante acá, que también se aclara en el otro metaanálisis que les voy a mencionar, es que si bien estos problemas ejecutivos, como habíamos hablado, parecen observarse a lo largo del desarrollo, parecería haber una tendencia a la mejora con el paso del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tamaños del efecto son más pequeños en general en adultos en comparación con niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las diferencias entre grupos con TEA y sin TEA se van haciendo menores con el tiempo, ¿sí? Son mayores en la infancia y en la adolescencia, menores en la edad adulta, ¿sí? A pesar de que, como dice ahí, cierto nivel de disfunción ejecutiva residual persiste en la edad adulta, a pesar de que hubo mejoras, ¿sí? O que la brecha se fue acortando, ¿sí? Y por último, la última conclusión importante para mí de este artículo del 2017 es algo que habíamos hablado antes, y es que muchas medidas de funcionamiento ejecutivo no fueron útiles clínicamente, ¿sí? En esta capacidad para distinguir el grupo de niños con TEA de los grupos con desarrollo típico, pero las medidas basadas en informe o un cuestionario como el BRIEF, ¿sí? Eh, sí cumplieron con criterios clínicos, ¿sí? En el sentido de ser promisorios, parecer ser útiles, ¿sí? A la hora de discriminar entre niños con TEA y niños sin TEA. Y esto tiene que ver, como veíamos antes, con las características del instrumento. Y el segundo metaanálisis del que yo les quería hacer mención, que también es del 2017, ¿sí? En este caso trabajan con niños y adolescentes con autismo o con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, y de manera similar a lo que decían los autores en el estudio previo, encontraron déficit en muchos componentes de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes, ¿sí? O sea, no pareciera haber un déficit específico en un dominio particular, sino que los déficits parecen ser generales, ¿sí? En distintos procesos ejecutivos, y tanto con material verbal como no verbal. Pero principalmente en este estudio lo que reportaron son tamaños del efecto más mayores para lo que es la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Y otra vez, cierta discrepancia para lo que es la inyección. También plantean que por la alta comorbilidad entre TEA y TDAH pueden aparecer déficits en inhibición y en planificación, ¿sí? En inhibición como la tercera función ejecutiva central y en planificación como esta función ejecutiva de orden superior. Pero estos déficits parecen no ser más propios de los TEA, sino que parecen aparecer como frecuencia en aquellos niños con TEA que además tienen TDAH. Y por último, en relación al desarrollo, sí, y esto es importante tenerlo en cuenta también, eh, también estos autores sostienen una disminución en los déficits a lo largo del desarrollo, ¿sí? En el sentido de que las personas o los grupos, porque acá estamos comparando grupos, los grupos de pacientes con TEA de mayor edad parecen tener un descenso menos marcado en sus componentes ejecutivos y específicamente en flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, como decían en el estudio anterior, en este caso sí hablan específicamente de flexibilidad y plantean los déficits, ¿sí? O las diferencias en flexibilidad parecen ser mayores en la infancia, ¿sí? E ir acortándose esas diferencias con el desarrollo. Y esto puede tener que ver con la maduración y el desarrollo al paso del tiempo, o también puede tener que ver con los efectos de las intervenciones, ¿sí? Y por qué se pueden ir viendo estos cambios en algunos dominios. Por último, algunos comentarios finales a modo de cierre respecto a la relación entre funciones ejecutivas y TEA. Es que no hay un perfil claramente definido de funcionamiento ejecutivo en pacientes con TEA, ¿sí? Porque se habla de problemas o de déficits o puntuaciones disminuidas a lo largo de distintos dominios ejecutivos eh, y con distintos tipos de material, ¿sí? Una segunda conclusión que yo traté de que podamos entender por qué es que las medidas más ecológicas, como las medidas del cuestionario,
son mejores y más consistentes a la hora de detectar déficits ejecutivos en poblaciones con TEA. El tercer punto es la necesidad de utilizar tanto instrumentos que evalúen funciones ejecutivas con material verbal como con material visoespacial, ¿sí? Debido a la gran variabilidad en las habilidades lingüísticas, ¿sí? En esta población. Eh, el cuarto punto es, debido a que se sabe que las funciones ejecutivas influyen, ¿sí? O repercuten sobre la severidad de los síntomas y en última instancia la adaptación del individuo al entorno, es fundamental la evaluación de las funciones ejecutivas, ¿sí? Justamente por esto, por los efectos que tiene sobre los síntomas centrales, ¿sí? Y una última conclusión es que además de, por supuesto, enfocarnos, evaluar y trabajar sobre los síntomas centrales, ¿sí? Que como habíamos dicho al principio, tienen que ver con estos problemas en la comunicación y la interacción social, por un lado, y por otro lado, con la conducta, con estos patrones de conducta repetitivos, restringidos, e intereses también restringidos, a pesar de, obviamente, tener que enfocarnos en eso, tener en cuenta el perfil de desempeño ejecutivo en estos chicos es fundamental a la hora, otra vez, de planificar buenas evaluaciones y, en última instancia, planificar mejores intervenciones, ¿sí? Que estén, que estén individualizadas, ¿sí? Sería la palabra, teniendo en cuenta el perfil cognitivo general de estos. Bueno, espero que les haya servido esta clase sobre trastornos del espectro autista y funciones ejecutivas y nos vemos en el siguiente video.